para todos, amigos y amigas que en cualquier lugar escuchan estos tiempos devocionales, caminos de vida eterna. Muy buenos días, ¿sí? Qué bueno es poder estar con ustedes cada mañana a través de estos medios de comunicación, como es el Facebook y como es las cuentas de YouTube. También allí a través de nuestra cuenta de YouTube, donde podemos llegar con el mensaje de la palabra de Dios a muchos lugares. Bienvenidos en esta mañana. Quiero invitarle para que vaya conmigo allí a la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hebreos. En el capítulo 2 del versículo 1 al 3 y podamos hacer lectura en esta preciosa mañana de la palabra de Dios. Allí dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Qué hermosa palabra hemos de compartir en esta preciosa mañana a través de nuestro tiempo devocional. Hoy estaremos compartiendo bajo el título ¿Por qué volvemos atrás? ¿Por qué volvemos atrás? Sí, y es importante cuando nosotros miramos el libro de los Hebreos, que desconocemos su autor, su escritor propiamente. El escritor del libro de los Hebreos nos plasma cómo la fe de los creyentes se estaba desviando, ¿sí? Algunos que habían escuchado perfectamente el mensaje de salvación a través de Cristo, que era Cristo el mensaje de salvación, que era Cristo el Salvador, se estaban inclinando a ciertos modelos de adoración, se estaban inclinando a la adoración a los ángeles, ¿sí? Y el escritor de los Hebreos escribe este hermoso libro amonestando a sus oyentes, ¿sí? A que no se desvíen y que tengan importancia, que tengan una gran importancia por la salvación. Y en forma de pregunta les dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual primeramente fue anunciada por los ángeles, dice el escritor, y por el mismo Señor Jesucristo? Por eso hay la recomendación del escritor, dice que atendamos a las cosas que hemos oído, ¿cierto? Qué importante acerca de la salvación, ¿sí? La salvación, amados hermanos de Dios, es importante cuidarla. Es importante cuidarla. En el tiempo de trayectoria que llevamos en este conocimiento del Evangelio, hemos visto a lo largo y amplio de las décadas, hemos visto muchos hombres y mujeres volver atrás, desviarse del camino de la salvación, volver atrás, ¿sí? Hoy en día conocemos grandes multitudes de hombres y mujeres que un día conocieron el mensaje del Evangelio, conocieron el mensaje de la salvación, pero volvieron atrás. Entonces, vamos entonces en esta mañana a mirar y hablar un poco acerca de este mensaje temático, ¿cierto? ¿Por qué volvemos atrás? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a mirar en esta preciosa mañana, hablando de razones por las cuales se vuelve atrás un hombre, una mujer, un creyente que conoció la verdad vuelve atrás. Como un primer punto quiero que tratemos porque pierden la comunión a través de la oración. ¿Cómo un creyente, un hombre o una mujer que conoció la verdad puede volver atrás? Puede nuevamente regresar atrás a ese mismo camino de perdición, a ese mismo camino de esclavitud, porque pierde la comunión a través de la oración. Dime de un cristiano
que deja de orar y yo te hablaré de un hombre o de un cristiano apartado. La oración es importante. La oración en la vida del creyente, la vida de la oración en la vida de todo hombre y toda mujer que busca la salvación es vital. Cuando un cristiano deja de orar, cuando un creyente deja de participar de los tiempos de oración y comienza a descuidar su vida de oración, fácilmente volverá atrás, fácilmente caerá, fácilmente dará pie a unas situaciones que puedan venir con mayor alcance. El escritor del libro de Job nos habla abiertamente, el libro de Job capítulo 8 versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Cuál es la invitación del escritor del libro de Job? Buscar a Dios. ¿Y cómo nosotros como hombres y mujeres de Dios buscamos a Dios? A través de la oración. La oración es importante, ¿sí? La oración es vital. Cristiano que no ora, dicen algunos expositores de la palabra, entre estos este servidor, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Es importante que como hombres y mujeres estemos ahí, siempre en la oración. El cristiano, el hombre, la mujer que deja de orar fácilmente volverá atrás, volverá a su mismo ciclo de vida, volverá nuevamente a su ciclo de esclavitud, volverá nuevamente a su condición pecaminosa. Por eso es importante orar. ¿Por qué? Porque la oración transforma nuestras vidas. La oración transforma nuestras vidas. La oración trae libertad. La oración trae respuesta. La oración rompe yugos, rompe cadenas. Allí, Lucas capítulo 9, versículo 29. Lucas 9:29 dice la palabra de nuestro Dios. Dice que este género, y hay géneros que no salen sino con oración y con ¿qué? Con ayuno. Hay situaciones que se presentan en la vida del creyente que solamente a través de la oración y a través del ayuno podemos encontrar las respuestas de Dios. Pero si el creyente no ora, si el creyente simplemente se enfrasca o nos enfrascamos en mirar nuestra condición, pero no oramos, entonces fácilmente caeremos presa de las ciertas circunstancias que se presentan en el día a día. Es importante, amado amigo, amada amiga, que podamos entonces orar. Sí, entonces la primera razón por la cual un creyente, un hombre o una mujer vuelve atrás es porque descuida su vida ¿de qué? De comunión con Dios a través de la oración. El apóstol Pablo, un hombre de oración, escribe en la carta de los Efesios del capítulo 6 en el versículo 18, nos motiva a orar ¿en qué? En todo tiempo. Hay que orar en todo tiempo, constantemente. La vida de todo creyente, todo hombre, toda mujer de Dios, si quiere permanecer firme en Cristo, necesita comprender, entender que la oración es vital en la vida de cada creyente. Entonces es importante la oración. Como un segundo punto, una segunda razón por la cual un hombre o una mujer fácilmente vuelve atrás, ¿sí? Entonces el segundo punto es porque abandona su sentido de identidad con la congregación. Abandona su sentido de identidad con la congregación, ¿cierto? Abandona, o sea, deja de congregarse, ¿sí? Hoy en día hemos caído en unos estados bastante delicados, bastante preocupantes, porque hoy miramos como un gran número de creyentes, ¿cierto? En Latinoamérica, en Norteamérica y en otros países, ¿sí? Encontramos de que un gran número de creyentes ha venido perdiendo ese sentido de pertenencia con la congregación, ¿sí? Ya muchos no le prestan interés a ese deseo de ir a la casa de Dios. Muchos hombres y mujeres han perdido ese sentido de pertenencia con la casa de Dios. Si un cristiano
comienza a perder ese sentido de pertenencia, comienza a perder ese deseo de congregarse, fácilmente volverá atrás. Fácilmente volverá atrás, ¿sí? Porque si bien es cierto, nuestra salvación no depende de una congregación, pero nosotros no vamos a la congregación porque la salvación dependa de la congregación, ¿no? Vamos a la congregación para seguir retroalimentando nuestra alma, para seguir fortaleciendo nuestro espíritu, para seguir teniendo comunión con Dios y también tener comunión con su iglesia, ¿sí? Con los miembros del cuerpo de Cristo. Pero hoy en día muchos han declinado porque comienzan a dejar de congregarse. Muchos de pronto faltan el primer culto, faltan el segundo, faltan el tercero, y cuando menos piensa se acostumbran tan fácilmente a faltar a las reuniones que con costumbre tenían de ir, que ya no les hace falta a congregarse. Y eso es delicado. Cuando un cristiano pierde la comunión, el sentido de identidad con su congregación, ya pierde el interés por congregarse, esto es delicado. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Aquí encontramos un imperativo. ¿Sabe que el congregarnos, amados amigos, no es algo voluntarioso? No es algo que puedan hacer en el corazón del hombre. Es un imperativo, es un mandamiento de Dios. La iglesia, cada creyente, cada hombre y cada mujer debe de comprender que Dios no nos dio libertad a nuestro deseo si queremos o no queremos congregarnos. Es un mandamiento establecido en la ley de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es un mandamiento. Mire que abiertamente Moisés, que es el escritor del libro de Deuteronomio, dice claramente, Dios le habla a Moisés y le dice: harás congregar al pueblo, ¿sí? Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. Mire, la familia completa. Hoy en día tenemos un gran flagelo. Si viene el hombre, no viene la mujer. Y si viene la mujer, no viene el hombre. O a veces vienen los padres y los hijos se quedan en casa viendo televisión. ¿Cierto que sí? Como si nuestros hijos no requieran de la salvación. No, todos, hermanos, todos debemos de congregarnos. Tanto hombres como mujeres y niños. El mandamiento dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieres en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 4 cosas importantes que encontramos en este texto que debemos de poner en práctica, ¿cierto? ¿Para qué nos congregamos? Para oír, para aprender y para tener temor del Señor y para cuidar en cumplir todas sus ordenanzas. Pero cuando un hombre o una mujer comienza a perder el interés por la congregación, fácilmente terminará descarriado. Fácilmente terminará más afuera que adentro. Y eso yo lo he visto. Como ministro cristiano lo hemos visto, y los ministros cristianos nos damos cuenta cuando una persona comienza a perder el interés por su congregación, por asistir a sus reuniones, por congregarse, ya comenzará nuevamente a acoplarse al sistema del mundo, comenzará a identificarse con las cosas del mundo. Y es tremendo lo que voy a decir en esta mañana. Muchos creyentes no van a las congregaciones, pero van a otras partes donde Dios no se agrada que vamos, ¿cierto? Muchos dejan de ir a congregarse, de adorar a su Dios, pero van a lugares que no deben ir, ¿cierto? Cambian, hermanos, la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Cambian la bendición de Dios por la maldición del diablo. ¡Qué tremendo! La palabra del Señor nos manda a congregarnos. Allí en el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25 dice el escritor del libro de los Hebreos, dice: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, y mucho más
cuando el tiempo se acerca. Hoy este es el tiempo donde Cristo viene pronto, donde la iglesia, donde todo hombre y toda mujer debe de volver nuevamente a congregarse. Hoy en día encontramos cristianos que simplemente son sabatinos del domingo o del jueves, ¿cierto? O solamente van una vez a la semana a sus congregaciones. Nos hemos vuelto hasta religiosos. ¿Por qué? Porque usted come el lunes, come el martes, come el miércoles, come el jueves, come todos los días de la semana. Usted alimenta su cuerpo físico. Pero a veces, amigos y amigas, nos sentimos satisfechos con darle alimento a nuestro espíritu y a nuestra alma solamente una vez a la semana. Y a veces nos sentimos saciados, sentimos que estamos supremamente saciados porque asistimos muy de vez en cuando a nuestras reuniones. Hay quienes dicen que no es necesario, hay quienes dicen que no es necesario asistir tanto a la congregación. Parece ser que estos hombres y mujeres que dicen que no es necesario congregarse y que no es necesario tanto asistir a la congregación, parece ser que fueran más sabios que Dios, o parece ser que tuvieran mucha más razón que Dios, porque es el mismo Dios el que demanda que nosotros debemos de congregarnos, ¿cierto? ¿Y cómo entonces un cristiano vuelve atrás? ¿Cómo un creyente vuelve atrás? Ahí ya tenemos dos razones. La primera, porque comienza a perder su comunión con Dios a través de la oración. La segunda, porque comienza a perder su sentido de pertenencia con la congregación. O sea, ya no se congrega, ¿cierto que sí? La tercera, porque pierde la motivación por la palabra de Dios. Perdemos la motivación para estudiar las Sagradas Escrituras, ¿sí? Hay hombres y mujeres que poco o menos leen la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento que nuestra alma y que nuestro ser necesita. Si tú no alimentas tu alma y tu espíritu con la palabra del Señor, entonces te pregunto en esta mañana, ¿con qué la estamos alimentando? ¿Cierto? Hay muchos hombres y mujeres que alimentan su alma y su espíritu con Facebook, con YouTube, alimentan su alma y su espíritu con WhatsApp, alimentan su alma y su espíritu con las redes sociales, pero Dios no nos mandó a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con las redes sociales. Dios nos mandó a alimentar nuestro espíritu y nuestra alma con la palabra de Dios. Qué importante, si usted comienza a perder ese anhelo, ese deseo de estudiar la palabra de Dios, fácilmente, amigo y amiga, usted terminará o podemos terminar atrás, volviendo atrás, ¿cierto? Entonces no podemos olvidar lo que ya hemos oído, no podemos olvidar lo que ya hemos aprendido, no podemos dejar atrás el conocimiento que durante tanto tiempo Dios nos ha permitido tener. Entonces, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? San Juan 5:39 dice claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo, ¿cierto? Es la palabra de Dios, no es la revista de Condorito, no, es la palabra de Dios la que nos alimenta. Todo hombre y toda buena mujer de Dios debe de tener una vida devocional constante, donde nos alimentamos a través de la palabra de Dios. Allí dice el apóstol Pedro abiertamente en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuándo el creyente puede tener un nuevo nacimiento? A través del Espíritu y a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra lo que es bueno, la palabra de Dios nos muestra lo que es malo, la palabra de Dios nos orienta, nos da discernimiento, nos da sabiduría para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, siendo renacido de simiente no corruptible, ¿cierto?, sino incorruptible, por la palabra de Dios. Qué importante, la palabra de Dios trae cambio, la palabra de Dios renueva nuestra mente y renueva nuestro corazón. Dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo
16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, tiene una utilidad, tiene un propósito, tiene una utilidad. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué importante, amigo y amiga, es estudiar la palabra de Dios. Qué importante es que usted pueda comprender que todos los días, cuando nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios, todos los días, ¿cierto? Todos los días usted y yo debemos de sacar un tiempo, un espacio especial para estudiar la palabra de nuestro Dios. Qué importante es esa parte. Y en este cuarto y último punto de estas 4 razones que les he querido compartir en esta mañana por las cuales un creyente, un hombre o un hombre de Dios puede volver atrás, encontramos el cuarto y último punto. ¿Por qué? Por las malas amistades. Las malas amistades, ¿cierto? Las malas amistades te pueden llevar a perder el horizonte, ¿sí? Y es importante, mire lo que dice el libro de Jeremías, lo que el Señor Dios Todopoderoso le dijo a Jeremías. Mira lo que el Señor le dijo a Jeremías, allá en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto se ha dicho Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Porque muchos hombres y mujeres vuelven atrás. Porque hay muchos creyentes, hombres y mujeres que han vuelto atrás del camino de Dios por las malas amistades. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho muy común aquí en nuestra cultura colombiana, ¿cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te rodeas de gente que no tiene temor de Dios, tú terminarás siendo un hombre o una mujer que no tiene temor de Dios. Si tú te rodeas de cristianos o hombres y mujeres que dicen que son cristianos pero que no tienen comunión con Dios, que poco o menos les importa congregarse, que poco o menos les importa asistir a la congregación, que poco o menos les importa vivir una vida relacional con Dios, tú terminarás siendo como ellos. ¿Por qué? Porque hay un dicho también que dice, perdóneme, hoy como que es el día de los dichos, dice que cuando se me fue en este momento, en esta mañana, pero el que anda entre la miel algo se le tiene que pegar. Por eso es importante que nosotros hagamos de nosotros amigos, hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que amen a Dios, hombres y mujeres que sientan ese deseo de congregarse, que sientan ese deseo de orar, que sientan ese deseo de la lectura de la palabra, que sientan ese deseo, mis amados preciosos de Dios, de vivir una vida en santidad, ¿sí? Por eso es importante. Mire que el Señor le dijo a Jeremías, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque muchos terminan descarriados porque comienzan a ser amigos que no son amigos, ¿cierto? Porque la Biblia dice que cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que se relaciona con el mundo. Ahora yo no estoy diciendo que usted no puede hablar con X o Y persona porque no asiste a una congregación, no. Tenemos amigos que no son cristianos, pero tenemos que aprender a manejar esas relaciones, porque si usted se deja inclinar por sus amigos o sus amigas que no son cristianas, usted y yo fácilmente, mi amado amigo y amiga, terminaremos haciendo lo que ellos hacen. Allá el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿cierto que sí? Un cristiano termina mal cuando se reúne o comienza a tener conversaciones, hermano, que no tiene que tener, comienza a relacionarse con personas que no son de bendición para él, con personas que tienen tendencias anticristianas, con personas que tienen tendencias que no se ajustan a la palabra de Dios. Por eso es importante, cuando usted termina apartado del evangelio, por las malas amistades. Las malas amistades te pueden llevar a perder. Las malas amistades, si tú andas con gente que no tiene compromiso con Dios,
tú terminarás como ellos. Si tú andas con personas que no se sujetan a la palabra, que no obedecen a la palabra, que no ponen en práctica la palabra, yo quiero decirte, tú terminarás como ellos. Si tú tienes relación con gente que habla mal, tú terminarás hablando como ellos mal. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, mis amados amigos, estos consejos, ¿cierto? Qué importante, qué consejos tan importantes nos da la palabra de Dios para que no nos apartemos, porque el mismo escritor que nos da esa amonestación, que nos exhorta a no descuidar esta salvación tan grande, él mismo escribe allí, ya para terminar en esta mañana, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 39, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted tiene que decir: yo no soy de los que voy a retroceder para perdición, sino de los que voy a avanzar para salvación de mi alma, ¿cierto?